Buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos esta mañana para aprender de la palabra de Dios y que nuestro corazón pueda rebosar de alegría al saber que en esta hora un gran pueblo de Dios está reunido para escuchar este mensaje. Te envío un saludo amoroso desde la Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. Te amamos y te enviamos una gran bendición desde acá. Estamos siempre orando por ti, rogando al Señor que sus bendiciones abundantes sean sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia. Y bueno, queremos animarte para que sigas cuidándote, para que sigas implementando en tu vida, en tu familia, todas aquellas reglas de salud que nos invitan las autoridades médicas a obedecer. Esto es muy importante, sobre todo, especialmente acá en Costa Rica, en la época que estamos viviendo en estos días. Así es que sé obediente, cumple las reglas, cuídate, cuida a tu familia, cuida a tus amigos, tus compañeros de trabajo, cuida a tus compañeros de estudio. Y también quiero animarte para que te unas a la familia Oikos en oración. Tú puedes ser parte de este ministerio hermoso que Dios ha puesto en nuestras manos ya por casi 30 años. Puedes unirte a nosotros en oración y puedes ser uno más de ese ejército de oración que está clamando al Señor para que su pueblo siga adelante haciendo la obra de Dios, llevando su palabra a cada lugar donde el Señor nos invite a ir. Es una oportunidad maravillosa saber que tu oración y la oración de tantas personas nos pueden fortalecer en estos momentos de crisis. Así es que toma tiempo en tu horario, toma tiempo en tu día a día para dedicar un momento a orar por el ministerio Oikos acá en la Iglesia Bautista Villa de Ayarco. Ora por el pastor Adolfo García, ora por mi esposa, mis hijos, por la congregación en general. Que Dios nos bendiga. Y también, mi amado hermano y amigo, tú puedes ser parte de este ministerio Oikos, también aportando alguna ofrenda. Si en tu corazón sientes el gozo, el deseo, la necesidad de aportar de alguna manera a este ministerio más que la oración, lo puedes hacer también a través de una contribución económica al Simpe Móvil que aparece al pie de la página 83 26 18 60 o también a la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica que aparece al pie de la página. Es una oportunidad que Dios nos da también de ser partícipes de su obra, no solamente a través de la oración, pero también a través de lo mucho que Él nos da, dedicar una pequeña parte para apoyar el ministerio de Dios. Y qué bueno si lo puedes hacer acá con nosotros. Estaríamos eternamente agradecidos contigo y agradecidos con Dios que nos da la oportunidad y te da la oportunidad a ti de poner esa pequeña semilla en una tierra fértil. Te enviamos entonces nuestra gratitud y nuestra oración para que Dios te prospere y te bendiga cada día más. Así que mi amado hermano, con todo esto y enviando un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Oikos en Guapiles también, les animo para que juntos elevemos una oración al Señor y después estudiemos la palabra de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Abrir y leer este libro, Señor, es una bendición. Gracias porque es alimento para el corazón, alimento para nuestra alma. Y en esta mañana oro para que tú nos hables a través de esta bendita palabra y que podamos ser instruidos por ti, por tu Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Señor, a entender, a compartir, a obedecer este mensaje que has puesto en esta mañana para tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero invitarte para que abras la Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Vamos a hacer la lectura bíblica ahí en esos dos versículos y voy a invitarte que sigas la lectura y voy a iniciar leyendo esta mañana. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Qué tremendos versículos estos de Pedro que nos deja acá en esta carta, este apóstol. Es una bendición saber que la palabra de Dios tiene hermosas enseñanzas para su pueblo hoy. ¿Sabe que como aquellos días que había tanta gente viviendo en el exilio, personas que aparentemente sentían en alguna manera la pérdida de su identidad? Al vivir en territorio ajeno, con otras culturas, otras costumbres, otras personas, otro idioma, otros alimentos, muchas veces aquellas nuevas generaciones que iban creciendo experimentaban una pérdida de identidad, de sus valores, de su terruño. Y Pedro le escribe una carta a los creyentes que están viviendo diseminados allá por todo el Asia Menor y que posiblemente están inmersos en sociedades que no son temerosas de Dios, en pueblos que tienen otras costumbres, otras religiones, otros conceptos acerca de la vida. Y se sienten en alguna medida quizás menguados, se sienten disminuidos. Pero qué bendición saber que Pedro entiende la situación de los creyentes y Dios le inspira para escribir esta carta y ayudarnos a entender a nosotros hoy quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes? ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia de Dios hoy? ¿Y cuál es la razón por la que nosotros estamos aquí? Pedro toma tiempo para desarrollar esta idea y a través de 5 formas, 5 ejemplos, empezar a decirles a aquellos creyentes, no se olviden de quiénes somos nosotros. Y es importante esta mañana recordarte a ti también este tema. Estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde las barreras se han eliminado en gran medida. En un mundo donde las cosas que suceden hoy en un país lejano son fácilmente conocidas de modo inmediato en otra región. Y a veces nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros, los hijos de Dios? ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros acá en esta época, en este mundo, en este año, en medio de tanta humanidad y de tantas otras religiones que hay en el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabes tú quién eres tú? ¿Tienes idea quién eres tú? ¿Tenemos idea, hermanos, quiénes somos nosotros acá, la iglesia que se congrega en este espacio, en este lugar? ¿Quiénes somos? Es una preocupación que a veces está en el corazón de los hombres, pero es una preocupación que solamente la experimentamos los hombres. No vamos a encontrarnos un animalito preocupado por quién es él y para qué está aquí. Pero sí vamos a encontrar hombres a través de la historia que han perdido el sueño pensando quiénes somos y para qué estamos. Y entonces el apóstol Pedro se dirige a los cristianos y se dirige entonces a nosotros también hoy para decirnos y informarnos acerca de cuál es nuestra identidad como cristianos. ¿Por qué razón estamos aquí nosotros los cristianos? Y Pedro nos ofrece 5 formas de describir esa identidad, 5 maneras para describir esa identidad, esa forma de ser los cristianos. 5 maneras para describir quiénes somos los cristianos, quiénes somos los que formamos la iglesia. Y en primer lugar, Pedro nos dice en el versículo 9, que hemos hecho la lectura del capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice, en primer lugar, más vosotros. Más vosotros. Ese más es como una figura para contrastar con otra cosa. Pero nosotros. Hay otras personas que no son, pero nosotros. Nosotros, dice Pedro en el versículo 9, somos linaje escogido. Somos linaje escogido. ¿Quiénes somos? Pedro nos está contestando y nos va a contestar de 5 maneras. Somos linaje escogido. Quiere decir que el asunto de la identidad en este pasaje de Pedro es un asunto grupal. Somos linaje escogido. La iglesia es linaje escogido. El pueblo de Dios es linaje escogido. Si esta idea se refiere al grupo, al verdadero Israel, a la iglesia del Señor que es linaje escogido, pero también alude al individuo. En alguna medida se refiere a nosotros como individuos. El linaje escogido, entonces, no es negro, ni es blanco, ni tiene piel amarilla o de cualquier otro color. El linaje escogido no se trata de personas de una etnia o de un color, sino son personas nuevas de todos los pueblos,
de todos los colores, que por este momento, mientras estamos aquí en la tierra, este linaje escogido de Dios, mientras estamos aquí, Pedro dice, somos peregrinos y extranjeros, en el versículo 11 del capítulo 2 de Pedro. Somos peregrinos y extranjeros. Somos linaje escogido, una gente escogida por Dios, pero estamos viviendo acá, mi amado hermano y hermana que me escucha, estamos acá como peregrinos y extranjeros. Quiere decir, vamos de paso. No somos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero de momento estamos aquí como gente escogida de Dios. Eso es lo que nos da identidad, no es el color, no es la cultura. No es haber nacido en un determinado territorio lo que nos da la identidad. No son los cristianos la raza blanca. Los cristianos son la raza escogida. Los cristianos no son la raza negra. Son la raza escogida. Somos los escogidos de Dios, blancos, negros, chinos, afroamericanos, como quiera que usted quiera llamarles. Somos los escogidos de Dios. Somos escogidos de cada raza, uno a la vez, sin importar de qué grupo o a qué grupo pertenecemos. Es por eso que esta expresión que el apóstol Pedro nos escribe ahí, somos linaje escogido, es tan relevante para nosotros. Somos una raza escogida. La raza se compone de individuos que se escogieron de todas las razas. Eso es la iglesia, una raza escogida, un linaje escogido, un pueblo elegido, escogido por Dios. De entre tantas personas, Dios se dignó escogernos a nosotros. Esa es la primera cosa que nos define a los cristianos. Que no somos cualquier persona, no somos uno más. Debemos saber y debemos entender, mi amado hermano, que somos gente escogida de Dios. Es la que Dios ha hecho con nosotros. No fue porque nosotros fuésemos algo especial que Dios nos escogió. No es porque tengamos algo extraordinario. No es porque nosotros hemos hecho méritos para que Dios nos haya escogido hoy. Es que Dios nos escogió simplemente porque Él quiso que fuésemos de su linaje real, fuésemos de su línea. Dios nos escogió, no lo hemos ganado, no lo merecemos. No debemos sentirnos en ninguna medida orgullo alguno de ser de ese linaje, porque no fue por merecimientos propios, fue por amor de Dios, que Él quiso que así fuera. Y esto nos debe asombrar. Y Pedro dice, ¿quiénes somos? Pedro dice, somos linaje escogido. Somos una raza escogida. Pedro nos vuelve a tratar de ayudar a entender cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios, como iglesia, como cristiano, cuál es la identidad que yo tengo. Al decir Pedro en el versículo 10 que en otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, dice Pedro, ahora habemos alcanzado misericordia. ¿Qué está diciéndonos Pedro con esa frase? Pedro nos está diciendo que antes nosotros, antes de conocer de Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Dios, mi amado hermano, antes de haber usted caído postrado a los pies del Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, antes de eso, dice Pedro, nunca experimentamos la misericordia y el favor de Dios. Pero ahora nosotros hemos alcanzado esa misericordia de Dios. Tú y yo, los hijos de Dios, la iglesia, ha alcanzado la misericordia de Dios. Dios se ha compadecido de nosotros. Dios nos escogió, pero también el Señor nos miró atrapados en el pecado, en la culpa, en la basura, condenados, aplastados por la miseria, y Dios se compadeció y nos manifestó su misericordia, su compasión, su bondad. No solamente fuimos escogidos, pero también estamos experimentando la compasión y la bondad de Dios, su misericordia. Somos no solamente el objeto de su elección, pero también somos el objeto de su compasión, de su misericordia. No solamente nos ha elegido a ti y a mí, no solamente nos llamó para ser parte de esa raza, de ese pueblo que hoy se conoce como iglesia, es que nos llamó y se ha compadecido y ha volcado toda su misericordia sobre mí. Eso somos gente escogida de Dios, un linaje escogido, pero somos gente
que Dios le ha mostrado su gran misericordia. Gente amada de Dios. Soy escogido. Dios se ha compadecido de mí, o dicho de otro modo, Dios me ha dado la gracia de su amor. Soy amado. Dios no me escogió para tenerme allá apartado en un rincón. Dios me escogió y me mostró su misericordia para luego acercarme a Él y salvarme. Para eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos escogió. Nos escogió no por merecimientos propios, nos escogió por su puro amor para derramar sobre nuestras vidas su misericordia, su bondad, su compasión. Entonces Pedro está tratando de ayudarnos a entender hoy, en medio de tantas ideas filosóficas y religiosas que confunden a muchos creyentes hoy que no saben exactamente qué son. Pedro nos está recordando nosotros, los cristianos, la iglesia de Dios, somos una raza escogida entre tantos. Dios nos escogió por amor, para mostrar su bondad y su misericordia sobre nosotros. Pero Dios también dice que para Él, ahora que Él nos ha escogido y nos ha mostrado su misericordia, dice el versículo 9, que entonces somos su pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir eso? Que somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. Eso nos define también, eso nos ayuda a tener identidad. Le pertenecemos a alguien. Alguien nos ha elegido, nos ha escogido entre todas las razas, entre todos los hombres. Alguien nos ha volcado su amor y su corazón y ahora le pertenecemos a ese alguien. Dice Pedro en el versículo 9, somos pueblo adquirido por Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios, dice el versículo 10. Son escogidos por Dios, somos escogidos por Dios. Dios se apiadó de mí y el resultado de esa piedad es la misericordia sobre mi vida. Dios ahora me toma como su posesión, como su pertenencia y sabemos que absolutamente todo le pertenece a Dios, pero al decir el Señor ahora en su palabra que somos propiedad suya, tiene que significar algo muy especial. Todo es del Señor, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud. Todos los que en él viven son del Señor. Pero ahora el Señor nos dice a sus elegidos, a los que él ha escogido, a su linaje escogido. A aquellos que les ha mostrado su compasión y su misericordia. Aquellos que ahora son propiedad de él, el Señor les dice, son propiedad mía. Son mi pueblo especial. Nosotros somos esa herencia de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Somos la herencia de Dios. Dice 2 Corintios 6:16. Viviré con ellos y caminaré entre ellos, dice el Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso somos ahora nosotros. Dios vivirá con nosotros. Caminará entre nosotros. Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo, su especial tesoro. Somos escogidos. Somos objeto de su compasión, de su misericordia. Somos su propiedad. Aquellos entre los que Él camina y se revela eternamente en una relación personal. ¿Te sientes así? ¿Sientes tú y te has dado cuenta que eres escogido, eres linaje escogido? ¿Te has dado cuenta que Dios ha volcado toda su misericordia, su bondad y su amor sobre ti? ¿Reconoces hoy que tienes un dueño que se llama Dios, que le perteneces a Él? Todo eso nos da identidad. Y dice el apóstol Pedro todavía una cosa más en el versículo 9. Somos nación santa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solamente hemos sido escogidos, no solamente le pertenecemos, no solamente hemos sido objeto de su misericordia, sino que ahora también somos santos. Le pertenecemos y somos santos. Fuimos apartados para Dios. Existimos para Dios. Y como Dios es santo, nosotros ahora también somos santos. Esa es la consecuencia lógica de pertenecer a Dios. Somos como Él es. Compartimos su carácter porque Él nos escogió. Se apiadó de nosotros y ahora le pertenecemos. Somos sus santos. Y si no nos comportamos de ese modo santo como Él es, estamos fuera de su carácter.
debemos cuidar nuestra conducta. Cuando actuamos de manera contradictoria a la naturaleza de Dios, estamos actuando de manera contradictoria a la naturaleza de un creyente. Nuestra identidad es santidad ante el Señor. Somos santos. Y por eso los cristianos debemos cuidar nuestros pasos. Por eso los creyentes debemos cuidar nuestras acciones. Debemos cuidar lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Porque Dios espera de los que son su posesión, que sean como Él es, santos. Y por último, Pedro, tratando de ayudarle a los creyentes a entender quiénes son, cuál es la identidad que ellos tienen, Pedro les dice en el versículo 9, ustedes son sacerdotes. Vosotros sois real sacerdocio, les dice Pedro en el verso 9. Quiere decir que fuimos escogidos por Dios, Dios se apiadó de mí, Dios me ha mostrado su misericordia, le pertenezco al Señor, soy santo, pero ahora dice, también soy un sacerdote. Y esto es maravilloso, porque ahora los creyentes, nosotros tenemos acceso inmediato a Dios. No necesitamos ningún otro intermediario humano. Dios mismo nos ha proporcionado el intermediario perfecto. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo y desempeñamos una gran función, una función importante y elevada delante de la presencia de Dios. Somos sacerdotes. Hemos sido escogidos, hemos experimentado la compasión de Dios, somos propiedad de Él, somos santos, pero todo esto para hacer nuestra tarea como sacerdotes de Dios, como propiedad suya. Nunca vamos a estar fuera de la presencia de Dios. Jamás nos vamos a encontrar fuera de ese ojo vigilante de Dios. Nunca nos podemos encontrar en una zona neutral. Siempre nos vamos a encontrar en ese templo que es el mundo de Dios. Y la vida que ahora llevamos, mi amado hermano y amigo, es una vida de servicio, una vida de adoración, una vida fuera de ese carácter. O adoramos a Dios o estamos fuera de ese carácter santo. Así que te recuerdo esta mañana Romanos 12, 1 y 2 que Pablo dijo, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, ¿cómo podemos ver, mi amado hermano y amigo? Y estoy ya concluyendo con esto. La pregunta, ¿a quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros como iglesia? El apóstol Pedro la ha tratado de contestar de 5 maneras, recordándonos que somos una raza escogida. Y que somos esa raza escogida no porque hemos hecho méritos, sino porque Dios simplemente en su amor le plació escogernos. Pedro está tratando de contestar la pregunta, ¿quiénes somos nosotros los cristianos? Recordándonos que somos una raza escogida. Y recordándonos que Dios ha volcado todo su amor y su misericordia sobre nosotros. Somos gente amada. No somos gente sin valor, olvidada de la divinidad. Él nos escogió y Él nos ama y nos ha manifestado su amor y su misericordia día tras día. Por esa razón, somos ahora propiedad suya, le pertenecemos, estamos bajo su cobertura, su protección. Y como le pertenecemos, Él nos ha compartido algo de su naturaleza, su santidad. Él espera que nosotros seamos una nación santa, que cuidemos nuestros pasos, nuestra conducta, nuestra manera de ser y que nos comportemos como Él es. ¿Y para qué todas estas cosas? Él nos ha llamado para ser sacerdotes. Nos ha llamado para ser sacerdotes, un reino de sacerdotes, para que podamos servirle a Dios como sacerdotes, para que podamos ser ese brazo activo de Dios en esta humanidad. Yo espero, mi amado hermano y amigo, que tú seas consciente de quién eres,
como cristiano. No estás olvidado de Dios. Eres un hijo de Dios. Dios te ha escogido entre tantas personas, tantos millones de personas, para ser su hijo. Eres linaje escogido. Eres amado de Dios. Eres posesión de Dios. Eres una persona que debe caminar en santidad porque le perteneces a Dios. Y eres un sacerdote para realizar la tarea que Dios nos ha llamado. Que el Señor nos ayude, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para nunca olvidarnos de quiénes somos y caminar en este mundo como peregrinos y extranjeros, pero como sacerdotes del Dios del cielo, haciendo la tarea que nos corresponde. Y te invito, porque de hoy en 8 veremos la segunda parte de este mensaje que tiene que ver con qué hace el sacerdote del Señor, para qué estamos aquí. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Oro en esta mañana para que esta identidad tuya sea así en tu vida. Padre, bendice este día a tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos. Señor, si hay alguno que ha estado indeciso en su definición como creyente y ha querido desistir de caminar tras tus pisadas, sea tambaleado esta mañana, Señor, que tu palabra le haya recordado quién es. ¿Quién le ha llamado? ¿Quién lo ha escogido? ¿Quién le ha mostrado su amor, su bondad, su misericordia? ¿A quién le pertenecemos? ¿Cómo debemos caminar en santidad? ¿Y cuál es nuestra tarea aquí, Señor? Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo donde quiera que esté. Guárdanos y guíanos en esta mañana y en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos. Bendiciones.